de Caín, ¿verdad? ¿O de Abel? A ver, vamos. ¿De quién fue la mejor ofrenda? De Abel, ¿están seguros? Eso, tenemos que estar seguros de lo que estamos aprendiendo, porque muchas veces nos van a cuestionar la palabra de Dios y quieren ver si estamos firmes o dudosos de lo que sabemos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar listos aprendiendo la palabra de Dios para cuando le diga, ¿seguro que es esto? ¿Seguro? Amén, seguro. Entonces, esos son ejemplos que el Señor nos da. La ofrenda es el símbolo de devoción, gratitud y sacrificio ante Dios. Si usted trajo su Biblia, por favor, ábrala en Marcos 14, 3, 9. Vamos a ver otra historia en la Biblia que habla de una ofrenda. En Marcos 14, 3, 9, si trajo su Biblia, por favor, ábrala. Y si no, saque su teléfono. Y si no trajo su teléfono, vamos a ver en las pantallas. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad? En el versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 dinarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Estaba hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que prediquen este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! Y en verdad, ¿en qué año estamos? En el 2005, ¿verdad? Y todavía se recuerda, 2005, en el 2025, todavía en esta actualidad se recuerda lo que ella ha hecho. Y esto es lo que el Señor dijo al último. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow, es impresionante, ¿verdad? Desde el tiempo que ha pasado el Señor, desde todo su tiempo, y ahora en el 2025 se cumple esto, porque se ha seguido predicando la palabra y ahora estamos recordando este acto de amor que hizo ella, que quebró un perfume muy costoso que se llama el alabastro. Yo les voy a decir qué significa el alabastro. El alabastro es una piedra valiosa, traslúcida y blanda, usada para fabricar frascos de cuello estrecho y sin asas, especialmente para perfumes y ungüentos costosos. Quiere decir, en esta época puede ser como un Dior, un Chanel, más que eso, ¿verdad? En ese tiempo no había mucha tecnología como ahora, pero eso era una piedra preciosa, el alabastro. Esa es esa piedra que ella cargaba, que era en el perfume, que era como el cuerpo del perfume, pero en sí el material era el alabastro, que era una piedra muy valiosa, traslúcida. O sea, era lo mejor que ella estaba dando a Jesús, ungiendo su cabeza. Ustedes pueden ver la imagen, ahí está ella ungiendo la cabeza de Jesús con ese alabastro, ese ungüento, ese perfume muy costoso que en ese tiempo pasó. Entonces, por eso el tema es una ofrenda de alto valor.
¿Cuál es la ofrenda de alto valor que usted y yo le estamos entregando al Señor en estos tiempos? Ella entregó ese perfume de alabastro de alto valor, pero ahora nosotros, ¿qué le estamos entregando al Señor? ¿Cuál es esa ofrenda de alto valor que tú le estás entregando al Señor? ¿Cuál es esa ofrenda que yo le estoy entregando al Señor? Y eso es lo que el Señor hoy les quiero compartir, porque el Señor me puso mucho, estaba orando para preparar esta enseñanza, y el Señor me decía una ofrenda, y me repetía una ofrenda. Entonces yo dije, ok. Entonces cuando empecé a armar la prédica, yo le dije, ok, Señor, gracias, porque tú quieres que nosotros te demos una ofrenda. No es el dinero, no es diezmo, es la ofrenda de tu vida. ¿Qué le estás entregando? ¿Qué le estamos entregando al Señor? Ella le entregó lo más apreciado. Me imagino que era ahí dice, era de algún costo muy valioso, ¿verdad? Que era me imagino que haber tenido lo más valioso de ese perfume, y fue el acto que ella derramó y ungió la cabeza de Jesús. Ahora el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, ¿cuál es tu ofrenda de alto valor que me vas a entregar? No me lo responda a mí, respóndalo a usted mismo y piense, ¿cuál es esa ofrenda que usted le va a entregar al Señor? Nosotros como hijos, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén, somos hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, nosotros mismos somos una ofrenda agradable delante de su presencia. Nosotros somos creación de nuestro Padre. Usted y yo somos creación divina, somos perfectos ante los ojos de Él. Claro está que nosotros nos vemos nuestros propios errores y decimos, no, yo no soy así, yo soy imperfecta, yo soy una mujer que me faltan muchas cosas, yo soy un hombre o una mujer que tengo que cada día perfeccionarme. Pero déjenme decirle algo, el Señor, su Dios, nuestro Creador, nos ve perfectos. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dar esa mejor ofrenda que Él quiere. No es su casa, no es su carro, no es sus finanzas, es tu corazón, tu disposición. Eso el Señor quiere de nosotros. Amén. El costo del perfume y la calidad era muy alto que esta mujer entregó. No fue cualquier cosa. Fue algo muy alto, muy costoso, que no lo dice nadie, lo dice en la Biblia, que muchos murmuraron. Diga conmigo, murmuraron. Dice que murmuraron porque dijeron, ¿por qué esta mujer quiebra esto tan valioso a Jesús? Tenía que haber dado a los pobres. Y déjenme decirle que muchas veces hay personas alrededor de nosotros que nos critican. Diga conmigo, nos critican. ¿Saben por qué nos critican? Porque nos dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué sirves tanto a Dios si te estás desgastando? Pero por eso el Señor quiere que tú y yo seamos una ofrenda de alto valor para Él. Amén. El primer punto que vamos a ver es quebrantamiento en nuestras vidas. Ese es el primer punto, quebrantamiento en nuestras vidas. Y usted dice, ¿quebrar? ¿Qué es quebrar? Algo que se rompe, ¿verdad? Usted, si yo ahorita lanzo un jarro o un vaso de vidrio, se va a quebrar, ¿verdad? Se va a hacer picadillo y va a quedar esparcido los pedazos de vidrio. Asimismo, muchas veces necesitamos, me incluyo, necesitamos un quebrantamiento en nuestras vidas. Es muy importante que debe de haber ese quebrantamiento en nuestras vidas. Y vamos a ver qué significa. Se quiebra lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, mis costumbres, mi ego, la vida del yo, para que la nueva creación se manifieste en una manera renovada. Eso se quiebra. Lamentablemente nos duele porque no somos perfectos, pero el Señor necesita ese quebrantamiento en nuestras vidas para que se quiebre el que yo, el ego, lo que a mí me parece bien, mis costumbres, para que el Señor haga una creación nueva en nuestras vidas. Diga conmigo, ouch.
Eso no es bueno, ¿verdad? Porque muchas veces uno no va a decir, ay, no, yo no tengo ego, ay, yo no, yo no soy. Pero no, sí, todos, es importante eso en nuestras vidas. Un quebrantamiento para que el Señor haga cosas nuevas y renovadas. Acuérdense que usted y yo somos ese barro en las manos del alfarero, que somos tierra, somos polvo, y Él cada día nos está formando, nos está moldeando, y va a ser duro el quebrantamiento. Diga conmigo, sí va a ser duro, porque a nadie le gusta que le diga las cosas que Dios te dice, tienes que cambiar en esto, tienes que hacer esto, tienes que mejorar. ¿Y a quién le gusta que le digan nuestros propios errores? Dígame, ¿a quién le gusta? A nadie. Atrás alzan la mano, si le gustan atrás que pero a nadie nos gusta que nos diga, hey, mira, tú eres muy egoísta, o hey, mira, tu ego es muy alto, solo tú piensas en ti y no piensas en los demás. Pero eso es lo que el Señor quiere, quebrantarnos para que haya una renovación nueva en nuestra mente y en todo nuestro ser. Es necesario que pase esto en nuestras vidas para ver lo que está pasando en nuestro interior. ¿Usted se ha examinado su interior, su vida, cómo está? Es importante, es para examinarnos y que seamos confrontados con el Espíritu Santo. Y eso no nos va a gustar a muchos, no nos va a gustar, porque el Espíritu Santo está, hey Daniela, mira, estás haciendo esto mal. Y yo, ok, no Señor, yo no estoy haciendo, sí estás haciendo esto mal. Y el Espíritu Santo es esa voz que nos confronta. Y muchas veces no nos gusta ser confrontados por el Espíritu Santo. Y nos hace ver lo mal que estamos y pedir perdón a Dios para ser mejores hijos de Dios. ¿A cuántos nos gusta pedir perdón? A nadie, ¿verdad? Nos cuesta reconocer, nos duele. Muchas cosas han pasado en nuestras vidas, circunstancias. Decimos, no, es que el de allá tuvo la culpa. Sí, pero el Señor no te está diciendo quién tuvo la culpa, eres tú. Que el Señor quiere que nosotros nos evaluemos interiormente. Amén. Y nos duele, porque el Espíritu Santo siempre nos va a confrontar, nos va a hacer, hey, mira, estás mal, estás actuando mal, hey, hablaste mal con la hermana, le diste una palabra un poco grosera, ¿verdad? O grosero. Y eso quiere Dios, que cada día nos confrontemos y veamos lo que nos está pasando interiormente. Y no es para pelear con Dios o resistirnos, que Él quiere quebrantarnos y hacer una obra nueva en nuestras vidas. Porque esto no es de poner resistencia. Lamentablemente en esto no juzgo, porque yo también me incluyo. Ponemos mucha resistencia cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y no podemos pelear contra Dios. No podemos pelear contra el Espíritu Santo y decir, no, yo no soy así, yo soy esto. No, es necesario, diga conmigo, es necesario ser confrontados. ¿A quién le gusta ser confrontados? A nadie. A nadie nos gusta que nos diga, hey, mira, tú estás fallando en esto, tú estás haciendo esto. Pero es necesario porque eso va a ser algo nuevo en nuestras vidas, va a ser un renuevo, ¿verdad? El decirle, aquí está mi vida, Señor, haz lo que tú quieras con ella. Tú y yo nos estamos entregando totalmente a Dios, diciéndole, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? O por miedo a decir, no, yo no le digo eso porque el Señor después, ¿qué hará conmigo? A veces da temor, ¿verdad? Pero ¿cuántos han dicho, Señor, aquí estoy? Haz lo que tú quieras con mi vida. Amén. Eso, como creación de Dios y como esa ofrenda que somos, tenemos que decirle, aquí estoy, Señor, aunque nos duela, haz lo que tú quieras con mi vida. Amén. Vamos a ver en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Amén. Este pasaje es una instrucción para los discípulos que enfatiza la renuncia personal y el sacrificio diario para seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar todo para seguir a Jesús? Vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí
vamos a sacrificar todo para dar a Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor dice en Lucas 9:23, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Este versículo bíblico es muy claro. Si usted quiere seguir al Señor, no va a venir cosas buenas, malas noticias, van a venir pruebas y otra prueba y otras pruebas. Pero el Señor quiere que a pesar de esas pruebas y de esas circunstancias, tú y yo seamos mujeres y hombres fieles ante Él. Amén. Eso, el Señor quiere que nosotros seamos ese sacrificio vivo para Él. El segundo punto es rendición y entrega. Vamos a ver el segundo punto, que es rendición y entrega, y vamos a ver en Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién dio todo por nosotros? Cristo. Así que cuando alguien o usted mismo dice, ay, nadie me quiere, nadie me valora, nadie me respeta, nadie me ama, pues déjeme decirle que Cristo fue el primero que lo amó sobre todas las cosas. Cristo fue el que dejó todo. Jesús no tenía por qué morir por nosotros. Jesús no tenía que hacerlo, pero Él fue obediente. Diga conmigo, obediencia. Él fue obediente a su Padre. Él obedeció y él no tenía por qué morir por nosotros en la cruz. Pero a pesar de eso, Él dio todo por ti y por mí. Así que cuando usted se sienta que no es valorizado, que lo hacen a un lado, recuerda que alguien pagó un precio por ti, que fue Jesús. Amén. Recuerden eso, no permitan que el enemigo ponga cosas en su cabeza y diga, tú no sirves, tú no eres esto, tú, mentira. Y le calla la boca al enemigo. Cristo Jesús murió por mí. Amén. Entonces, entrega total es servir a Dios y tiene un costo. Diga conmigo, tiene un costo. Servir a Dios tiene un costo y usted va a decir, pero ¿cuánto? ¿Qué? ¿$100, $300? ¿Cuál es el costo? No, el costo muchas veces es nosotros mismos, nuestra propia carne, a veces nuestra familia. Tiene un costo servirle al Señor. No es fácil. Van a venir, como decía, pruebas, luchas, circunstancias. En el diario vivir y en el caminar del Señor no es fácil, como alguien decía, no es como color de rosa, no es como brincar, todo estamos bien. No, siempre va a haber circunstancias, quisiéramos que sea así como el cuento de hadas, ¿verdad? Pero no, lamentablemente todo va a ser camino duro, un camino muy difícil. Pero con la ayuda de Dios y agarrados de su mano, vamos a salir adelante, ¿verdad? Para hacer esa rendición y entrega, para poderle entregar al Señor nuestras vidas, nuestro servicio. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias, cuando vengan los momentos más difíciles de su vida, el Señor dice, yo pagué por tu precio y yo fui a la cruz por ti, por amor. Amén. El Señor eso nos quiere dejar que nosotros entendamos, que tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Él, nuestra vida, salud, trabajo, familia. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y adorar a Dios es decirle gracias, Señor, y decirle cuánto lo amamos. Amén. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? No es porque usted va a ver a su amigo, no es porque va a ver a la familia, no es porque me gusta el café de la iglesia, por eso voy. No, porque es importante venir a la iglesia, porque dice que nosotros tenemos que reunirnos con nuestros hermanos. Amén. Y nosotros somos una ofrenda fragante delante de su presencia. Usted y yo somos esa ofrenda agradable, ese perfume costoso, somos usted y yo. Y eso el Señor quiere, que usted y yo seamos esa ofrenda fragante de alto valor. Amén. Y el Señor nos habla, y el Señor me habló mucho y me ministraba mucho, decir, me decía, ¿cuál es la ofrenda que me estás dando?
Y yo les digo a ustedes, ¿cuál es la ofrenda de alto valor que le estás dando a Dios? Siempre tenemos que decirle al Señor y reconocer que lo amamos. Pero uno dice, pero no, ya Dios sabe que yo lo amo. Él ya sabe que estoy agradecido o agradecida, sí. Pero Él quiere escucharlo cada día, que usted y yo digamos gracias, Señor. Porque usted y yo somos esa ofrenda agradable delante de su presencia. Por eso es muy importante cuando llegamos a la iglesia, y no es porque les digan, ay, el hermano dice que levanten las manos o el pastor. Es porque usted y yo somos esa ofrenda que alzamos la mano y le decimos, gracias, Señor, estoy rendido o estoy rendida delante de ti. No es porque la están molestando o porque dice, ¿por qué hay que levantar las manos a cada rato? Es por eso, porque usted y yo somos ofrenda delante del Señor y tenemos que alzar nuestras manos, decir, Señor, estoy rendido, Señor, estoy rendida delante de tus pies. Y eso el Señor quiere ver, esa rendición total. Y no es que, ay, yo no voy a alzar las manos porque me va a ver tal persona, o no me gusta alzar las manos, qué pereza, me duele la mano, me duele esto. No, por eso no es porque somos esa ofrenda agradable delante de Él y Él quiere ver cuál es tu adoración hacia Él, cuál es tu alabanza. Él quiere escuchar tu boca, cómo tú le alabas a Él. Él sabe que tú hablas, pero Él quiere que tú y yo seamos unos adoradores en su presencia. Amén. El tercer punto es, entrega lo más preciado. Vamos a ver en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Voy a volver a repetir. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo lo que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. Y es verdad, el Señor, ¿qué nos promete si entregamos nuestra vida a Él? ¿Qué nos promete nuestro Dios? ¿Quién me dice? Muy bien, Él nos entrega una vida eterna. Si tú quieres salvar tu vida por ti mismo y no crees lo que Dios dice, pues aquí lo dice, la vas a perder. Pero por causa de Él vas a hallar vida eterna. Y muchas veces podemos ver la historia también de Isaac, ¿verdad? ¿Qué pasó con Isaac? ¿Quién me cuenta? A ver, estudiantes. ¿Qué pasó con Isaac? Ajá, y también Abraham, ¿verdad? Abraham ofreció su hijo Isaac en el sacrificio. Y usted y yo no nos podemos imaginar ese dolor de padre que Dios te diga, ofrece a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ofrecer su hijo? ¿Ofrecer su esposa? Nadie. No, yo no voy a ofrecer, ¿verdad? Pero ese momento Abraham escuchó la voz de Dios. Y yo me imagino que Abraham dijo, ok, Señor, por obediencia lo voy a hacer. Y puso a su hijo como sacrificio. Y él, por esa obediencia, Dios mandó un becerro, ¿verdad? Para que no lo sacrificara a su hijo y sacrificaron el becerro. Pero si Abraham no hubiera hecho eso, ¿qué iba a pasar? Iba a haber consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. En la desobediencia trae consecuencias. Siempre le repito a mi hija a Isabela y a Luciana, en la desobediencia siempre, recuerde, siempre va a haber consecuencias, así sea chiquita, pero hay. Entonces, Abraham fue obediente a la voz de Dios, entregando a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué es lo más preciado que vas a entregar a Dios? ¿Qué vas a entregarlo? La mujer pudo haber hecho mucho con el perfume, lo pudo vender, ganar más dinero o quedárselo para ella y oler muy bien. Pero ella supo lo mejor que tenía, que derramar el perfume sobre la cabeza de Jesús. Cuando nos rendimos al Señor y derramamos todo nuestro corazón delante de su presencia, reconocemos que nuestro pecado
cómo somos como hijos de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, ella pudo haberlo vendido, pudo haberlo dado, como decía ahí mismo en el versículo, a los pobres. Ella pudo haber hecho con muchas cosas con ese perfume. Ahora usted, si usted tiene algo tan apreciado que lo anhela, ¿usted lo va a regalar? ¿Usted lo va a dar a alguien? No, porque todo queremos para nosotros y muchas veces está bien, pero otras veces no. Pero ella supo el momento preciso, supo lo que tenía que hacer. Y eso el Señor quiere que usted y yo abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos espirituales, y eso quiere que el Señor entendamos que como esa mujer tenía lo más preciado, que entregó ese perfume, el Señor quiere que usted y yo asimismo abramos nuestros ojos y entreguemos lo más preciado delante de Él como esa ofrenda. No nos va a gustar porque no queremos entregar nada, pero sí queremos que Dios nos dé todo. Sí queremos que Dios nos dé todo, pero usted no quiere entregarle nada a Él. Somos egoístas, lamentablemente, y suena duro, porque lamentablemente somos carne y hay mucho egoísmo en nuestras vidas. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Ella tuvo lo más preciado, que fue ese alabastro, ese perfume para Jesús. Y usted y yo, ¿qué le vamos a entregar a nuestro Dios? Entonces el Señor quiere eso, que abramos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y despertemos. ¿Qué vamos a entregar a nuestro amado? ¿Qué le vamos a dar? Solo usted y el Señor y el Espíritu Santo que lo esté ministrando ahora, y a mí también. Y todo lo que hacemos para Dios no es una pérdida de tiempo. Dígale al que está al lado, no es una pérdida de tiempo. Todo lo que hacemos para Dios, repita, todo lo que hacemos para Dios no es una pérdida de tiempo. Así que el que le diga, tú pierdes el tiempo en la iglesia, ya saben que no es una pérdida de tiempo. Todo lo que hacemos para Dios no es una pérdida de tiempo, ni tampoco es un desperdicio. Ay, tú te estás desperdiciando en esa iglesia, tanto que le sirves a Dios, pudiera hacer dinero, irte a trabajar. No permitan, esas son voces del enemigo. No permitan que el enemigo hable a sus vidas. No permitamos que el enemigo hable a nuestras vidas, porque servir a Dios no es una pérdida de tiempo ni un desperdicio. Más vale, es una bendición y es una ganancia. Amén. Realmente es de mucha bendición para servir a Dios, para nosotros y para toda nuestra familia, porque recuerden que Dios no es un Dios egoísta. Si Dios lo bendice a usted y me bendice a mí, también bendice a su familia y a sus hijos. Amén. Nosotros mismos somos los que nos cerramos las puertas. Lamentablemente, aunque nos duela. Sí, nosotros mismos somos los que nos cerramos las bendiciones que ya Dios tiene ahí para usted y para mí. Por nuestro actuar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma como estamos cada día. Nosotros mismos nos cerramos las puertas de bendiciones y empezamos a decir, ay, es que Dios no me escucha en mi oración. Yo creo que Dios no me está escuchando lo que me está pasando. Señor, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que me acontece. ¿Por qué parece que no me escucha? Muchas veces sí es necesario el silencio de Dios. ¿Saben por qué? El silencio de Dios es importante en nuestras vidas para que usted y yo lo busquemos más y más y más. Porque Él está obrando a través de las circunstancias de su vida. No es que no está haciendo nada, Él está peleando por usted y por mí. Amén. Dichos populares de personas, como decíamos, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu dinero en la iglesia. ¿Por qué ofrendas en esa iglesia? ¿Por qué diezmas en esa iglesia? Son dichos de la gente que está alrededor de nosotros. Dios no es real. Si Dios existiera, ¿por qué tienes problemas? Mucha gente dice eso. Si tú eres tanto que dices que eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanto problema? Desde que eres cristiano no te he visto que solo en problema tras problema. ¿Se han escuchado esas personas así? Pero no hay que escucharlas. Dios no es real, dicen. Y si Dios existiera, ¿por qué tienes tantos problemas? Dios da la prueba, Dios da la victoria. Diga conmigo, Dios da la prueba y Dios da la victoria. Él no te va a dejar tirado ahí, abandonado. Y muchas veces dicen,
El infierno es aquí y aquí pagamos todos. Mucha gente dice eso. No, es que ustedes dicen que el infierno está allá abajo, que no sé qué, pero si el infierno lo estamos pagando aquí todos. Son gente que lamentablemente no saben de la palabra de Dios y hablan, y está bien, porque su ignorancia no les permite ver más allá. Pero usted y yo sabemos que como hijos de Dios existe el cielo y el infierno, y sabemos que un día cuando venga el Señor vamos a ser juzgados todos. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por lo que no hicimos, y el Señor no va a reconocer las buenas obras. No, por obras no vamos a ser salvos. Es diga conmigo, mala noticia. Por obras no vamos a ser salvos, lamentablemente, y aunque uno diga, pero Señor, ¿por qué por obras no? Aplícala ahí, pero no, ya no la puede aplicar, ya está ahí hecho, ya no le podemos decirle al Señor que cambie. Pero por obras no vamos a ser salvos, lamentablemente. Así que, amados, todos tenemos que estar listos, estar siempre a cuentas con nuestro Padre, porque uno no sabe en qué momento nos despidamos de esta tierra, ¿verdad? Nadie es eterno. Solo cuando ya lleguemos al cielo y morimos, ahí vamos a ser eternamente con Él, ¿verdad? Siempre va a haber oposiciones en nuestras vidas cuando queremos agradar a Dios. Siempre, recuerde, siempre va a haber posiciones. Y muchas de ellas van a ser nuestra propia familia. Diga conmigo, ouch. Nuestra propia familia son las posiciones que va a haber. Eso a muchos no les va a agradar, pero lamentablemente es así. Muchas de ellas va a ser nuestra propia familia que nos va a juzgar, nos va a señalar e incluso nos van a llamar locos. Algunos se ríen porque creo que ya les han pasado eso, ¿verdad? Nos van a llamar locos. Muchas veces la familia va a juzgar, va a señalar, va a decir tantas cosas. Pero que nada de eso nos detenga para hacer una ofrenda agradable a Él. Amén. Como hijos de Dios sabemos que todas esas posiciones son distractores en nuestras vidas, que el diablo utiliza para alejarnos de Él. Pero sabemos que Jesús está con nosotros y murió en la cruz y venció al diablo y nos dio la victoria. El Señor murió en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Así que venga lo que venga, la prueba más terrible, así piense que el cielo se está cayendo, así usted se quede sin trabajo, así usted sienta que no tenga nada, recuerda que el Señor ya te dio la victoria. Y muchas veces nos olvidamos de eso, y yo me incluyo. Muchas veces nos ahogamos en los problemas, nos ahogamos en las circunstancias, o en el diario vivir, o nuestros hijos, en muchas cosas. Pero el Señor, ¿qué nos dice? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te pones así? Si yo ya vencí a la muerte y vencí al diablo. Y uno es como que dice, oh, ¿verdad, Señor? Perdóname, porque no lo recordaba, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que usted y yo entreguemos lo más preciado, amén. Él venció al diablo, venció a la muerte y Él nos dio la victoria. El cuarto punto es oír su voz. Diga conmigo, oír su voz y obedecer. Vamos a ver en Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¡Wow! Eso está fuerte. Porque ¿qué dice? Que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Pero aquí dice el Señor, no se contenten solo de oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. El Señor es claro, el Señor no anda con rodeos escondidos, no, el Señor te dice las cosas de frente. Él no anda a espaldas. Dice, no, así se engañan ustedes mismos, lleven a la práctica. El Señor nos está diciendo que no solo basta de que usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Eso no solo es basta, sino que la llevemos en práctica,
que accionemos lo que estamos escuchando, la palabra de Dios. Porque de nada sirve que usted y yo escuchemos la palabra de Dios, que estamos cada día escuchando la palabra de Dios, pero si usted no la está haciendo en práctica, ahí hay un problema. Ahí hay un problema grave porque usted no está diciendo, no está siendo obediente en que ponerla en práctica. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a costar? Sí. Pero hay que ponerla en práctica. Y muchas veces no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos habla cada día. Por ejemplo, si el Señor nos está diciendo, entrega tu mayor ofrenda, y ya la escuchamos y nos vamos, pasó 1 año, 2 años, ¿y qué hiciste con la palabra que escuchaste? ¿Qué hicimos con la palabra que estamos escuchando? Si habla de obediencia, si habla de honra, ¿están honrando? ¿Estamos honrando? ¿Estamos siendo obedientes? Todo lo que escuchamos, las palabras de Dios cada domingo y ya en su devocional privado, que es cada día, ¿estamos poniendo en práctica esa palabra de Dios en nuestras vidas o solo la escuchamos por escuchar? Y si habla en obediencia, honrar, ¿la estamos haciendo? Muchas veces no lo hacemos, pero el Señor quiere que no solo es hoy que escuchemos su palabra, sino que la pongamos en práctica. Y no solo eso, ¿qué voces estás escuchando? ¿A qué voz tú más le estás obedeciendo? Y no digo, hago un paréntesis aquí, no digo que no escuche a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos. Es muy importante, pero usted también tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser su mejor amigo. Y usted va a decir, ¿cómo que su mejor amigo? ¿Cuántos tienen buenos amigos aquí? Y cuando se ve con sus amigos, usted conversa y le comparte sus proyectos, dice, mira, ayúdame a orar esto. Así mismo es el Espíritu Santo. Tiene que ser su mejor amigo cada día, decirle, Espíritu Santo, ¿qué está pasando en mí? O tú háblame. Y el Espíritu Santo va a empezar a hablar y muchas veces usted dice, es mi conciencia que me está hablando. Y no es la conciencia, es el Espíritu Santo que día a día nos está ministrando y nos está diciendo, hey, no hagas esto, hey, no mires lo de acá, cállate o no digas nada, quédate en silencio. Cosas así, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos confronta cada día y Él quiere que usted y yo tengamos esa relación plena con Él y que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios ni la voz del Espíritu Santo. Hacemos lo que nosotros queremos y lamentablemente no es así. Tenemos que aprender, me incluyo, tenemos que aprender a oír la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Amén. Como hijos de Dios, como les decía, tenemos que aprender a oír la voz de Dios y buscarlo diariamente. ¿Cuántos de aquí buscamos a Dios diariamente? O solo en la noche o solo en el desayuno cuando nos acordamos orar y decimos, gracias Señor por estos desayunos, amén. No, nuestra búsqueda tiene que ser diariamente. ¿Cómo usted enamoró a su esposo o a su esposa? ¿Fue como que solo un hola y ya se enamoraron? No, persistieron para lograr que esa persona le agrade, ¿verdad? Así mismo es con Dios. Nuestra relación íntima con Jesús es diaria. Diga el que está a su lado, es diaria. La búsqueda de Dios es diaria. Amén. Y nos tenemos que deleitar en su presencia, nos tenemos que deleitar en su palabra que es cada día. No es cuando nos acordamos, no es cuando tengamos pruebas o está pasando un problema en la familia. Ay, cierto, aquí está Dios. No, hermanos, es diaria la búsqueda de nuestro amado, ¿verdad? Porque recuérdense que usted y yo somos esa ofrenda, ese perfume que llegamos delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios, esa búsqueda diaria, escuchar la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu guía, no sea tu mejor amiga, no sea WhatsApp, no sea Instagram, los consejos que dan, que los tips, cómo tienes que ser una buena esposa. Justo estaba hablando con alguien hoy en la mañana y decía, me encanta
Esto que tú pones algo y ya te dice todos los pasos que tienes que hacer. Y es bueno, y justo me da risa de eso porque justo hablábamos eso. Es bueno eso, pero eso no es la voz clara que tú tienes que escuchar. Es la voz del Espíritu Santo que tiene que ser tu mejor amigo cada día. No son otras voces que te rodean. Amén. Para ya concluir de lo que estamos hablando, tenemos, amados hermanos, y yo mismo me incluyo, tenemos que aprender a derramarnos en su presencia, a derramar nuestros corazones delante de Dios. Tenemos que ser ese perfume, esa fragancia delante de la presencia de Dios y despojarnos delante de Él, despojarnos de nosotros mismos para que tenemos que menguar. Y no nos va a gustar eso, menguar, para que crezca Él, no nos va a gustar. Pero como hijos de Dios, tú y yo, diga, soy una adoración para Dios. Tenemos que aprender a despojarnos, amados hermanos. Tenemos que aprender a adorarle. Tenemos que aprender a derramar nuestro corazón delante de su presencia. Cuando usted y yo estamos adorando al Señor, yo sé que muchas veces podemos adorar con los ojos abiertos. Sí, es válido. Pero muchas veces tenemos que cerrar nuestros ojos para conectarnos con el Señor. Porque si estamos con los ojos abiertos, ya hay un movimiento y ya nos distraímos, ¿verdad? Es importante saber derramar nuestro corazón para el Señor. Y eso el Señor me ministraba, que no estamos dando una ofrenda real para Él. Y Él quiere que usted y yo demos una ofrenda de valor. Así como esta mujer que dio ese perfume de alto costo. Me imagino que no sé qué más ella, en la Biblia no especifica más, solo lo que yo les leí. Es lo único que ha de haber tenido. Y me imagino que era una mujer, no sé, yo estoy pensando que era una mujer que ni de haber tenido mucho dinero, pero tuvo esa fragancia, lo más importante. Siendo ella en la Biblia, no le importó venderlo, no le importó hacer nada. ¿Qué fue a hacer? A derramarlo a Jesús en la cabeza. Amén. Y eso quiere el Señor, amados hermanos, que usted y yo seamos ese perfume delante de su presencia. Muchas veces no somos ese perfume delante de la presencia de Dios. Somos queja, somos mucha queja. Le exigimos a Dios. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos ese verdadero perfume para Él, de alto valor. Y el Señor me ministraba y me decía, no hay una ofrenda de valor. Y el Señor quiere que usted y yo seamos esa ofrenda agradable a sus pies. Que haya esa rendición, que haya esa devoción delante de su presencia, que nos despojemos. Usted en su casa, en su intimidad, como usted le clame al Señor. Eso quiere el Señor. Si usted viene a la iglesia a cantar, también que haya esa devoción delante de Dios. Y que diga, gracias Señor, porque estoy en tu casa. Somos privilegiados, amados hermanos. Somos privilegiados de estar en una casa, de venir a orar. Porque hay mucha gente en Nigeria que están siendo sacrificadas. Los están matando solo por decir que son cristianos, perseguidos. O solo porque les encuentran una Biblia. Y usted y yo que tenemos la libertad de buscar a Dios. Nos quejamos de la lluvia. Decimos, ay, está lloviendo, me voy a mojar. O ay, otra vez tengo que ir a la iglesia, tengo sueño, quiero quedarme a dormir. He tenido una semana muy pesada y el domingo es el único día que descanso. Me quiero quedar en la casa. Va a haber tiempo que sí se lo puede hacer, pero no es repetidamente. Porque usted y yo tenemos que ofrecerle lo más
más puro delante de su presencia. Despojarnos de nosotros mismos, despojarnos del yo, del ego, de todo en nosotros y rendirnos delante de su presencia a Él. Eso quiere el Señor, amados hermanos, en esta mañana. Que el Señor me ministró mucho, que seamos esa ofrenda de alto valor a sus pies. Debemos de ser esa ofrenda fragante a los pies de Jesús. Usted y yo somos ese perfume, ¿ustedes sabían eso? Usted y yo somos ese perfume fragante que lleva delante su presencia. Para poder despojarnos de Él y que Él haga ese quebrantamiento en nuestras vidas. Para que Él haga ese quebrantamiento y nos libere de todas las ataduras que tenemos en nuestras vidas. Y para ser transformados, por eso es muy importante el quebrantamiento. Nos va a doler, sí, pero es necesario, amados hermanos, para hacer esa ofrenda de alto valor. Y levantar un altar de adoración a Él y ser esa ofrenda que llegue a los pies de Jesús.